y a ellos les sumamos a una persona que se acercó y nos planteó la posibilidad de sumarnos a una especie de cruzada que él, así como se dice, a pulmón, con la participación de otras personas, se encargó de llevar adelante. Ustedes saben de que tenemos un gran amigo, parte de nuestra casa, a querido Guevara Ramos Silva, a Secatú, de Guadalajara, y se llevaron adelante una serie de actividades solidarias, pero probablemente la más importante, en la que se hizo en la municipalidad de Fernando de la Mora. Y bueno, él fue uno de los responsables de llevar adelante esto, pero repito, sin más interés que colaborar con nuestro querido Guevara Ramos Silva. Son las 4 personas, no las nombré todavía porque seguidamente voy a pedirles que puedan pasar. Quiero invitar a una destacadísima periodista, trabajadora cultural, que es una manera de hoy en día referirse a la gente que se involucra, que desarrolla actividades, que produce en el ámbito cultural de nuestro país, y una larguísima trayectoria en los medios de comunicación. Me refiero a la señora, la licenciada Johnny Calderón, a quien invito por favor a sentarse acá. Por favor, bienvenida. También quiero invitar junto con ella a otro destacadísimo, pero de una trayectoria fuera de serie en el ámbito de la comunicación, sobre todo en el ámbito de la cultura de nuestro país. Es, digamos, un rubro que no es nada fácil, siempre es complicado. Los dos saben, pero perfectamente, esto que estamos mencionando. Y bueno, esta segunda persona, la otra persona homenajeada en este día domingo 2 de noviembre, es Pedro Celestino Espínola. Acá con nosotros le vamos a invitar, por favor, a pasar a ocupar este lugar. En nombre de una vasta trayectoria, es director de Arpegios, es una plataforma, le decimos hoy, ya no es solamente radio, televisión, son redes sociales. Bueno, y tiene un trabajo pero fabuloso en la promoción de todo lo nuestro, de la música, del arte del Paraguay. A esto vamos a sumarle una persona joven dedicada también pero con pasión al tema del periodismo, trabaja en un medio muy importante. En algún momento se dio una circunstancia muy especial. Hace 2 años, para ser más exacto, recibí una llamada, una persona muy amable me pidió en ese momento poder participar del programa en la tarde del grupo que es GEN, y concretamente un programa llamado Universo Paralelo, ¿verdad? Bueno, gracias a ella, sucesivamente después fui invitado tantas veces hasta hoy, y bueno, esta persona que tuvo esa gentileza para con nosotros y que siempre se mostró abierta a todo lo que es nacional, a todo lo que es cultura. Hoy vamos a cumplir con ella después de 2 meses de hacerla esperar un poquitito. Y es Laura Saldívar, que vamos a pedirle a que se pueda sentar al lado de Nelson, la calle Ortiz. Ella está en la producción del programa que llamamos Universo Paralelo, un programa que se pasa por GEN. Y repito, es la persona que nos abrió la puerta para entrar y marcar presencia en el tema del guaraní, que es la cultura popular del Paraguay. Y la cuarta persona a la que vamos a rendir este homenaje es también, como decía, una circunstancia así muy especial, la que nos relacionó con él. Y lo que queremos valorar en él es justamente ese espíritu de solidaridad, porque no todos se involucran cuando hay una necesidad. Yo nunca olvido al arquitecto Alfredo Baez, que en varias ocasiones caía algún artista o alguna persona en desgracia y era el primero que llamaba a todos los medios de comunicación a avisar, a pedir algún tipo de ayuda. Bueno, y en la misma línea, esta persona se sumó a una causa que se convirtió, sin dar muchas vueltas, en una cuestión hasta nacional, ¿verdad?
Estuvimos en Argentina, Brasil, incluso Estados Unidos, promoviendo la cultura paraguaya y sobre todo la lengua guaraní. Este edificio que ustedes, que en este momento ustedes están en él, es el único edificio, la única casa que tuvo y que tiene guaraní, esta casa propia. No es propiedad de una persona, sino que es del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y le pusimos el nombre de Guaraní Gober, porque notablemente hasta hoy ni la Academia de Lengua Guaraní, que es una institución creada por ley, todavía no tiene un local propio. Ojalá que a corto tiempo la Academia también pueda tener. A nosotros nos llevó muchos años construir este espectáculo, lo construimos parte por parte. Y siempre solemos decir que esto tendría que caer todo y ni siquiera quedar un ladrillo para que alguien deje de hacer algo por el guaraní. Mientras esto esté la forma que ustedes están viendo, hay mucho tiempo hacia adelante de gente que piensa y actúa positivamente a favor del guaraní. Quiero mencionarle acá algunos de nuestros directores presentes. Acá en la mesa está la profesora Soma Trinidad a mi lado. Ella es la vicedirectora de la Ateneo y también directora de una regional que está en San Stanislao del departamento de San Pedro. Al lado está el profesor Nelson Zacarías Ortiz. Él es a la vez de secretario general del Ateneo, es director de las regionales de Lambaré y Buc, que están próximas acá. Acá enfrente está sentada la profesora Juana Ramón Ayala, directora del regional Ibacaraí. Allá del lado de la derecha ya está la profesora Herminia Rivas de González, que ella es directora de la regional Pihuillacú, del departamento de Concepción. El profesor Juan Félix González, ella es de aquí del norte, del departamento de San Pedro. El profesor Catalino Gilberto Recalde de Guilleta, del departamento central. La profesora Saturnina Díaz Molina, ella es de General Fresquín, en el departamento de San Pedro, y acá también en la Asunción, en el barrio San Pablo. Allá atrás está la profesora Lorenza Morel de Marejos, ella es de la regional de Bocada, en el departamento de Cordillera. Atrás está la profesora Ramona Ayala Colmán, en este momento la que prácticamente más lejos viene, es de Lira y de María Auxiliadora. Hizo la ruta sexta, estamos hablando de unos 500 kilómetros que hace más de unos 30 años ella viene y va todos los días en ómnibus, ¿verdad? Bueno, ahora ya cambió un poquito el ómnibus por otra cosa. De este lado está el profesor Ramón Cáceres Vázquez, es de la regional de Pastoreo, del departamento de Caguazú. Y por una extensión también allí cerca, 3 de febrero, la capital de tomate, allá. Está la tomate ya por acá, como que la tomate de Mayo, más tarde está el profesor Federico González, él es director de la regional presidente Franco Nolando Paraná y también de Concepción, en el departamento de Concepción. Bueno, allí está la profesora Teresa Cardoso, también está allí Melina, las dos viajan hace años a Uruguay y a Salto de Guayana. Para ser más exacto, allí está en los medios La Paloma, está en los medios Capreté, que son comunidades que siempre tuvieron concursos de la Ateneo, pero hoy en día en Uruguay y Puente Quijá, dentro de ese departamento de Caniterio. Muchísimos docentes fueron formados allí en su comunidad por parte de lo que ustedes ven acá. La profesora Judelia Martínez, que está allí, ella es de Escobar, Paraguarí, y también de Yaguarón, en Paraguay, ¿sí? La profesora Selva Costa, que es acá de la regional de la Asunción Centro, del centro de nuestro Paraguay. Le tenemos allá, un poco más atrás, al profesor Felipe Neri Miranda, en el regional Tomatín, en el departamento de Cordillera. La profesora María Antonia Rojas, ella es de Cazapá, la capital del departamento de Cazapá. Más atrás está Miriam Acosta de Ortiz, ella es de la regional de Itá. Y hoy veo una sorpresa, no sé si ustedes como una especie de espejismo o fantasma. Está Omar Sirius, él está llegando de Garupá, Misiones Argentinas, donde le da la clase de baile. Bienvenido, Omar. Y somos parte de lo que en este caso
trayectoria en la promoción de guaraní, de todo lo que es la cultura popular, ahora viviendo en Galupán, en Argentina, que pueda hacer la entrega a este joven que así tan idealista se mostró tan gratamente involucrado en el tema de Ramón Silva. No todos, repito, tienen esa predisposición como para, en este caso, trabajar por alguien sin pedir nada a cambio, ¿verdad? Y bueno, Omar, queremos pedirte que este diploma de honor, que tiene Chacoa, le puedas entregar a Fabián Ferreira Delgado por la razón que mencioné. Dejo tus manos a Mona Gemina Cómica Careque, y ya lo que me he dicho. Fabián, tenemos Mael, que tenían de guaraní, un modo de ser profundamente guaraní, que es la solidaridad. Muchas gracias. En realidad es un honor para mí, para mi familia. Nos toca muy cerca. Así que poder también pasar a otras personas, y mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Así que rescatar eso. Y por sobre todo también agradecerle al Ateneo, a Mojar, a David, y hacer también llegar a las demás personas, ¿sí? A Ramoncillo, a sus hijos, a su familia y a la comunidad también en general, y mostrar que podemos ser solidarios con todos, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Bueno, dicho sea paso, en este primer homenaje que estamos haciendo en esta mañana, queremos recordarles a todos que la cuenta del profesor sigue abierta. Él hizo una primera parte de su tratamiento bastante complicado y todavía va a ser complicado, ¿verdad? Lo que se llegó a contar ronda más o menos, en este caso, unos 25 millones de guaraníes. Lo de él casi alcanza 300 millones, ¿verdad? Más otras, claro, otras campañas que se llevaron adelante, más la ayuda de la gente. Tenemos que seguir insistiendo. Está visto que todavía no existe la sensibilidad suficiente en el Estado. En algún momento dijimos que Yetú ponga, no es nada para Yetú, considerando que gastó $1 millón solamente para el cafecito de los empleados, ¿verdad? $1 millón. Nosotros decíamos, bueno, son 350 millones lo que necesita Ramón Silva, no es nada, ¿verdad? Hablamos también, y por suerte en estos días ya se anunció el tema famoso del seguro para los artistas, y también algo que cae en buen momento. Ojalá todo esto sea parte de un proceso de mejoramiento dentro de todo lo que hace a nuestro querido país. Gracias de nuevo, Fabián. Fabián, aparte de nuestra lista, su señora, está su hijito. Dijiste que alguien tu mamá contigo. ¿Tu mamá es contigo? No, allá está nuestra mamá. ¿Cómo se llama tu señora? Marisú y mi compañero. Bueno, a Marisú y a Martín, también gracias por venir. Nos van a seguir acompañando. Bueno, venimos de atrás hacia adelante, vamos a posesionarnos en un ratito en el 2 de noviembre, pero decíamos que teníamos pendiente un homenaje con esta joven periodista pero muy amable. Ella, repito, nos abrió las puertas. Cuando ella nos abrió, no porque sea el Ateneo o alguien en particular del Ateneo, sino que siempre abrió las puertas a guaraní y a la cultura popular de nuestro país. Son espacios que se van ganando gracias a personas como Laura Saldívar. Quiero pedirle a nuestra vicedirectora, a Zulma Trinidad, que pueda hacer la entrega de esta distinción a Laura Saldívar. Si por favor, ¿quieres ubicarte, Laura, acá adelante también? Entonces hacemos allí. Vamos a pedirle allí a Zulma o a María Antonia, a Sabina también unas fotitos después, o así va a estar por allí. De hecho se está grabando, pero en una de esas tener también un doble
Bueno, Zulma. María Laura Saldívar Duarte, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, de Chacoao, de Miapo, de Irapoa, Nanara Tupuña, Nabañele, o de Vale como encender Coapo, de Chacoao, que iba a Pecha. Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, amigo solidario del idioma guaraní, máxima distinción otorgada por el Ateneo. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga el presente diploma de honor Yeheshakua a María Laura Saldívar Duarte por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Oye, profesores guaraní en la fuera de Cupape, a un valentere y a la de Gobe. Cobaco Yeheshakua, estaba Fernando de la Mora para Guadalajara, 23 de la Poapu. De 2025, de la UAP, profesor doctor David Galeano Olivera, estamos de cara al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Deseamos también para María Buen día, Caixapa. Un honor para mí recibir este reconocimiento ante la gente tan loable que difunde nuestro hermoso idioma. Yo soy traductora del canal G. Con esto sigo, no sé, muy importante para mi pueblo. Muchísimas gracias y mi compromiso de seguir dando espacio a la cultura y el idioma dentro de los programas que me toque a mí desempeñarme. Gracias. Con tu padre. ¿Puedes levantar la mano? Allá atrás. Sí, un saludo a la parte de la mamá. Orgullo para nosotros que estén ustedes también con nosotros en esta mañana. Y felicidades por la hija que tienen. Excelente persona y sobre todo dedicada al tema de la cultura de nuestro país. Bueno, y decíamos, vinimos desde atrás hacia adelante y llegamos al día de los convocados para esta sesión de domingo 2 de noviembre. Una dama y un caballero tienen, decía yo, una larguísima, una vasta trayectoria en la promoción, en la difusión, en la jerarquización y sobre todo las cosas del fortalecimiento de todo aquello que hace a nuestra identidad, esa identidad que marca nuestra soberanía. Lo pueden hacer en castellano, guaraní o en guaraní como quieran, pero el hecho de cada día levantarse y plantarse, ¿verdad? Y poner una postura con respecto a lo que corresponde al Paraguay como nación desde el punto de vista de la cultura, para nosotros es algo que no tiene forma de pagar. Lo que vamos a hacer con ustedes dos es sencillamente una expresión de reconocimiento, porque lleva el afecto de toda la gente que trabaja en el Ateneo. Por eso estamos grabando, esto vamos a difundir entre nuestros demás profesores, entre nuestros estudiantes, para que sepan, de hecho que ustedes son demasiado conocidos, pero que sepan que nosotros acá, en esta fecha, en el marco de los 40 años del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, tuvimos la oportunidad, y digo tuvimos la oportunidad porque les preguntamos si aceptaban ustedes este reconocimiento, nos dijeron y nos mostraron con su aceptación. Para nosotros, ustedes nos están dando. Con esto que les voy a ir más, esperamos nosotros que pueda ocupar un lugar en la casa de ustedes, pero más que eso en el corazón de ustedes. Y que sepan que esta casa es la casa de ustedes. Cualquier actividad que ustedes quieran hacer en la naturaleza que fuese en materia de promoción de la cultura, ustedes saltó las aulas que están acá, están a disposición de ustedes sin ningún tipo de condición. Vienen y esto está a disposición de ustedes. Les decía, primeramente queremos pedirle a la señora, voy a decir el nombre completo, pero ella conocida como Choni Calderón, es Encarnación Choni Calderón, itapuense, ¿verdad? Ayer. Y voy a dejar a nuestro secretario Ortiz, si por favor la acompañaría a la señora Choni Calderón, hablar de Radio Chaco Boreal, hablar últimamente de Radio Nacional, directora de Radio Nacional, la emisora oficial del Estado, Radio Curupaytí, sí, la famosa, antigua Radio Curupaytí. Una persona con trayectoria, pero impresionante.
No me entiende, profesor, porque yo tomo el micrófono. Tenemos todo el tiempo. Ustedes no saben lo difícil que es ser un profesional, tantos años como yo. Y en este momento no tengo micrófono, no tengo espacio. En el Estado es muy difícil también ser profesional, ser agudo, ser incisivo, y es muy ingrato. Porque viene un cambio de gobierno y uno tiene que salir disparando para algún lado, y me ha pasado a mí. Y le digo a mi amigo Arnold Gosset, antes se decía afónica, ahora digo disfónica. Y me dice, ¿qué es lo que nos estás diciendo? Que por eso estás así. Y tengo tanto para decir. Tengo para sentar postura. Tengo para declarar años de trabajo profesional, serio, comprometido. Jamás una fachada, jamás algo que deshonre el apellido. Entonces, es para mí, profesor, es muy importante. Muchísimas gracias. Quiero también reconocer a mi compañero, y le voy a contar una anécdota. Hace muchos años yo trabajaba en una empresa que hacíamos cortos comerciales para la televisión. Y lo conocí a mi amigo Pedro. Acababa su señora de tener un bebé, tenía 2 meses creo el bebé, ¿no? Días nada más. Y teníamos que hacer una obra de una compañía de seguros, la mamá en un sanatorio, conseguí el sanatorio, la modelo acostada iba a estar en la cama, pero tenía el bebé. Y le digo a Pedro, préstame a tu bebé. Y bueno, me dice, y se va con su señora. Y llegamos, estaban las cámaras, luces, la modelo espléndida en la cama del hospital, del sanatorio. Le pasamos el bebé, alza el bebé, hacemos la toma, era una empresa grande que hacía esos equipos grandes de antes, hace la toma, se graba, devuelvo el bebé y ahora le digo, ¿cómo está mi modelo? Le digo, tiene 40 años, una anécdota. Muchísimas gracias, no saben cuánto lo valoro. Yo lo bendiga a todos. El aplauso fuerte para la señora Choni Calderón, destacadísima, en este caso trabajadora en los medios de comunicación, periodista, con tantos años de trayectoria, reconocida a nivel nacional e internacional. Para nosotros, repito, es un lujo tenerla hoy acá y junto con ella a nuestro siguiente homenajeado, que hace muchísimos años también viene remando y muchas veces remando contra la corriente, ¿verdad? Es lo más difícil, porque como ya decía la señora Choni y durante todos los que están en el ámbito de la comunicación, a veces trabajar por el tema de la promoción de la cultura de nuestro país ni siquiera tiene auspiciante, ¿verdad? Uno tiene que trabajar mucho más, en el caso grande Laura también sabe bien eso, y cuando uno trata temas de esta naturaleza, entonces como que no se muestra mucho interés. Y allí es cuando decía, eso se mueve contra corriente. En algún momento llegaron a estar juntos con un homenajeado que ya tuvimos la oportunidad este año de tenerlo acá, de Juan Pastoriza, pero en este caso Pedro Espínola es el gran propulsor de este proyecto que finalmente desembocó en lo que hoy se llama Radio Arpegio, ¿verdad? Cualquiera de ustedes puede seguir esto en las redes sociales, como ya es costumbre en este momento, y allí han pasado cuántos artistas, no sabemos, ¿verdad? Infinidad. Y ustedes se imaginan lo que también en algún momento con Fabián conversábamos de esto, se dio con Ramón en Canal 9, artistas de todas partes, artistas conocidos y no conocidos, y tener así como una pantalla, una plataforma que lo proyecte hacia adelante, hacia el éxito, porque no cabe duda que
estar en un medio de comunicación y más todavía cuando tiene tanta trascendencia en medios, obviamente eso facilita enormemente a todos los artistas. Eso es algo que hay que reconocerle, en este caso a Pedro Espínola, por esa incansable labor. Nunca se dio por vencido. Son 17 años ahora, cumplidos recientemente por arpegios, pero repito, varias otras experiencias anteriores en varios otros medios de nuestro país, en radio y televisión, prensa escrita, los dos acá. Es decir, estamos hablando de gente que normalmente se suele decir de la pesada, la gente que mueve la cuestión. Estamos hablando con el respeto que todos se merecen, de personas que a lo mejor están empezando el camino, tienen ya muchos años recorridos, y la palabra de Pedro es una palabra que vale en cualquier ámbito de lo que tiene que ver con la difusión, la promoción de la música en nuestro país, del arte en nuestro país, del idioma. Frecuentemente tengo la oportunidad siempre de participar con él a través de algún tipo de video, de audio, y le agradecemos mucho, y decirle nuevamente también con este homenaje que creo que es a Zulma, ¿sí? Que pueda entregarle a Pedro Celestino Espínola este reconocimiento, que es una condecoración a que nosotros le damos. Ese es el nombre de esto, que se llama Amigo Solidario del Idioma Guaraní. Quería jugar a Zulma, si podés hacer la entrega a Pedro Espínola de esta distinción. Don Pedro Celestino Espínola Roa, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Oficial Terei, ahora por Tembia por el Aboa, en Nasai, o a Bedengarpi, a Ujoen Pimbe, a Dei, Papa Eishawa, Marandu, Guaraní, a Amboe, Nanampure, ao Pedro como agente, o a Bodeshakwa, que era vagina amigo solidario del idioma guaraní. Vagina pe Yeshakwa Pambe, o me iba Ateneo, anda ahí que me la eva o me inaumita Pishani de Cape, o Umba, o ahora Jade, donde otro Yanamani, Yanamani, para meter y al Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, diploma de honor de Yaguá, a Pedro Celestino Espínola Roa, por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Dado en la ciudad de Fernando de la Mora, el 2 de noviembre del año 2025, de la Guapú, de Yaguá, profesor doctor David Galeano Olivera, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, San Juzgado. Acónima en la Audieco de Sacuare, yo voy Yusitireiva, venente Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, me nace Benerupi, a Yusitirei, a Monjes Audiencia de Obertura, a Gentuina, hoy APE regional, pues se ha Barbie, toda la República. Agradezco mucho este reconocimiento, este obsequio del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y envío un saludo cordial a todas las personas que quieren y se sienten capacitados de hablar guaraní. Hay que hablar, hay que hacerse sentir, aquí o en cualquier lugar. De modo que ustedes la agenda, ayer la intería y la pareja de vienen el domingo y ponaba a la de Curuja, pero a la leí y a que se acerca a más muchas gracias. La oportunidad también de encontrar la de vuelta a Johnny Calderón después de tantos años y esa anécdota que tiene precisamente 40 años y ahora está trabajando en el Teatro Municipal. De modo que muchas gracias aquí con mi señora esposa compartiendo este momento a todos ustedes. Muchas gracias, director, a ustedes
Y esto lo llevo en mi corazón y bien guardado. Muchas gracias. Bueno, esa como gente Pepe, hace ya por como como ejemplo Pepe, ya lo hay, muy bajo Pepe, ya me digo Oina, esa, ahí está uno bueno, de nuevo queremos agradecerles a nuestros invitados especiales de esta mañana. Es un verdadero motivo de satisfacción para nosotros. Es un honor también que hayan venido a este encuentro. Si no llegaron a escuchar el momento, está una reunión mensual que la llevamos adelante todos los meses del año. Nosotros no descansamos. Son los 12 meses de reuniones con los directores, con los profesores, tratando siempre de cuidar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y esto es importante porque también es una manera de posesionar al guaraní en el territorio paraguayo. Sabemos que se habla en Argentina, se habla en Brasil, en Bolivia, en Uruguay, pero siempre nosotros marcamos que el epicentro es el Paraguay, que aquí es donde está el 90% de la población que sigue hablando y sigue entendiendo guaraní. La pedimos de Trizapayipea, a hoy tener contenido en Yandeña Bomba de Guazú, allá en Coahucaña de la Bisacuela. A ver, oído, cuyeco, yandenetame, hoy Curugo, yandenetame. Sabe antes el Mocoy, Oaxaqueñe, sabe antes el TTD, oído, ni por la interherida, oído, yo paraba, a mí a pie guaraní, y Curugaye, el yandenetame, ya llevo, ya es más guaraní. A ver, de Paraguay, ya llevo, hasta Paraguay, a ver, yo voy a a veces de dificultad está en la dejábamos Brasil para que lo Uruguay y ya de Maracaná. A Maracaná me dice que Glorito quiere ir a Maracaná, allá. Era guaraní. A ver, ahí éramos mexicana, maná, tigre, acá vamos a ir a Pepí y Bajare, mexicana, maná, tigre. Pepí con el por portugués, el por castellano. A veces vamos a hacer servicio de cada manera, a Pepí. A recogíamos el servicio de ahí. Acá está, maná, tigre. Piedras irregulares o piedras deformes. Lo mismo que el nombre del Uruguay, el guaraní siempre nombra a los ríos por la presencia abundante de algún tipo de pez o algún animal que le gusta las zonas húmedas o el agua. A mi amigo que ya le pongo a la cara de la cara del nombre de un pez, hoy ya tita, hoy ya bebuí, ya bebuí, la playa, hoy subí. Literal, con entero ya me guaraní. Y nosotros nos vamos a referir al quinto departamento de Caguazú, no es guaraní. Si así vamos a hacerlo también en Canindeyú, era guaraní, Cajazapá, era guaraní. Nombre del río, nombre de la parte orográfica, los nombres botánicos, que son pero muchísimos. Vean, de Chicoa lleva mi tabarera, mi tabaicue, mi amigo que era Peteacue, que tenía Ibirá, Getabera. Desde Cojabo y Viajera me muestro, hablando de Guayaquil, Guayaquil, hoy ves a la Yataí, hoy Bocayatí, Petigo, Vaca, Catu Ibirá, Catu Ñaná, ya voy Ñaná, aprendí, Petire Coviana. Bueno, esa es una cuestión muy importante y quiero en este momento, en el cierre, como un homenaje a todos ustedes, mencionar que hoy tenemos en el auditorio a probablemente el más importante, yo quiero le voy a asegurar de decir el más importante en este momento, promotor del guaraní, pero de muy corta edad. Allá va. ¿Cuántos años tiene? 10 años. Oye, el guaraní me cambio y ahora viene de Vina. Es Omar Rivas, a quien le damos un fuerte aplauso. Llegó, quiero agradecerle a Omar Padre, que siempre lo acompaña, a Kiko, que están siempre presentes en todos los lugares. Y Omar está haciendo un trabajo fabuloso
Oye, Omar, te queremos escuchar y si le puedes hacer un homenaje acá a nuestros invitados de esta mañana. Muy buenos días, señoras y señores. Ahora creí, hay que llegar a muere de Rendiver. Coabe cuñate, coabe para yo, ¿verdad? Ahora creí. Allá por siempre que yo homenaje a la querida mujer paraguaya. Coabe coñe poture, iba con ella. Maití, cuña Paraguay. Para ti van estos versos, flores, abrazos y besos, te entrego en mi canción y quiero con emoción derramar cual lluvia mansa, la más sublime alabanza que brota en mi corazón. Eres la amiga leal, cariñosa y solidaria, también eres la hermana en quien se puede confiar, la compañera ideal, suave, frágil cual la rosa, y eres la madre amorosa, de ternura sin igual. Días de amargo dolor, noches sin poder dormir, horas de frío sin fin, un insoportable calor. Pero no guardas rencor, sigues amando la vida, y hoy ante ti en este día me inclino con devoción. Mujer que estás en la chacra o detrás de un escritorio, que estás en un sanatorio o una entidad estatal, que estás en el litoral con tu canoa y pescado, trabajando en el mercado o una mansión señorial. Mujer que hace escultura, música, danza o teatro, con artesanía o canto, brindas talento y dulzura, pero también con bravura defiendes a tu nación. Déjame en esta canción enaltecer tu figura. Mujer que tienes coraje para luchar en la vida. No te importan las heridas si es para salvar tu honor. Con tu trabajo y sudor a la mujer dignificas y eres la obra bendita del Supremo Creador. Sola criaste a tus hijos, nadie supo de tus llantos, las penurias y quebrantos no te supieron vencer, repartiendo por doquier risa, alegría y encanto, cubriste con bello manto tu tristeza de mujer, juntando leña en el campo o en la ciudad trabajando, orgullosa vas andando orgullosa vas andando y con la frente bien alta, en cada paso dejando una huella esplendorosa. Eres heroica y gloriosa, bella mujer paraguaya. Isidro Cabral en la voz de Osmar Daniel. Agüille. Bueno, y para saludar a nuestro querido país, nuestro dulce idioma guaraní, voy a decirles este poema que tiene como título Maitei Pashereta Hari Koisha. Gente pupo por ti, huira cuero niemba. Hay pura gente y Maitei Pashereta. Ya que nada te compré, voy a todo en Baracá. Ya se dude y lo debe, Maitei Pashereta. Haga tu estar aquí, o merudo no tienen agua. E indebe pehuelí, Maitei Pashereta. Ha pensado en mí, un medio que jamás he indebe a mí, Maitei Pashereta. Ahora juguero mi vi, para jugar hacer cuidar, hasta le dupe Maitei Pashereta. Ha pensado Maitei yo hay te de mejorar, y pura gente Maitei Pashereta. Se grupe la de ahí, hasta el pólico de Chihuahua, se dura Paraguay. Maitei Pashereta. Maitei Pashereta, ojalá que
Muchas gracias. Bueno, con esto vamos a cerrar nuestra ceremonia, vamos a pasar